Bueno, a ver si seguimos con el tema 4. Ya hemos visto esta primera parte, que es calcular el UVE de una manera directa. Vamos a ver la segunda parte, que es como un teorema de caracterización mediante la cota del Frechet, Kramer y Rao. Esto está dividido en dos partes. La primera parte nos habla de condiciones de regularidad, ¿vale? Condiciones de regularidad de las familias de distribuciones, que cuáles las cumplen, cuáles no, y con estas condiciones de regularidad encontramos una función, la i, que nos da información sobre el parámetro a estudiar, ¿vale? Si tenemos que estudiar el teta o el lambda o el sigma o lo que fuera, nos da esta información. Con todo esto, cumpliendo estas condiciones, tenemos que si le añadimos al estimador una condición más de la esperanza, que ahora veremos la desigualdad de estos, nos da un teorema que dice que la varianza de cualquier estimador siempre es mayor o igual que una cota. ¿Vale? Hay que poner aquí g' al cuadrado de esa función de información. Es decir, lo que tenemos es que si tenemos familias que cumplen esto, encontramos una cota inferior de todos los estimadores, de la variabilidad de todos los estimadores. Es decir, la variabilidad de todos los estimadores estará por encima de esta cota. ¿Vale? Entonces, y al final, lo que nos dice el teorema aquí al final es, si algún estimador iguala esa cota, es decir, si encontramos un estimador que haga esta cota, que la considere, que consiga tener el valor de esa cota, ese estimador es el UMBUE. ¿Vale? Eso es un poco la teoría de esta parte. Aquí hay mucha cuestión teórica. Esta parte es bastante teórica. Ahora en este vídeo intentaré explicarte esto y después los ejercicios van un poco en relación a estos. ¿Vale? Son ejercicios más o menos preparados porque para que cumpla todo esto, bueno, ahora lo vemos. Y después encontramos el UMBUE. Si no encontramos, también dice al final una frase, que si no encontramos aquí un estimador que cumpla, no significa que no exista el UMBUE, significa que no lo hemos encontrado por este método, tendremos que buscar otro. Entonces, vamos a ver al principio un poquitín las condiciones de regularidad, qué significan. Sobre todo, para entender un poco todo esto y que te acuerdes en un futuro, que no sea una cosa que te la aprendas ahora para el examen y ya está, pues hay que entender un poco qué esconde toda esta teoría, un poquitín. Este vídeo es un poco teórico, pero te sirve pues un poco para entender un poco todo esto. A ver, dice, condiciones de regularidad, dice, una variable aleatoria, dice, con una función de distribución f sub teta, se dice que es regular si cumple estas condiciones. Bueno, realmente son 6 condiciones, pero aquí solo veis 3. Estas condiciones las cumplen casi todas las funciones de distribución conocidas, menos la uniforme, pues la binomial, la normal, la chi cuadrado, la exponencial, la Poisson. Estas condiciones simplemente nos aseguran que lo que vamos a ver ahora se puede aplicar. Son condiciones muy genéricas, ¿vale? Es como... a ver, ¿qué te digo aquí? Condiciones de regularidad. Para que podamos aplicar ciertas teorías. Por ejemplo, ¿qué significa regularidad? Pues si estás en matrices, una matriz es regular si existe inversa. Es decir, si su determinante es cero. Entonces muchos teoremas empiezan, siendo una matriz regular, tal, tal, tal. ¿Qué significa? Que como existe inversa, el determinante es distinto de cero, pues todos los teoremas podemos aplicar teoremas. Es decir, son condiciones bastante genéricas que no implican mucha restricción. Dice, por ejemplo, esta función, ¿vale? La función esta, f de sigma de x, ¿vale? Está definida. Bueno, este f de sigma está definida en un intervalito, ¿vale? Un intervalito y va a un valor real, ¿vale? Entonces, de aquí se coge la x. A ver si te lo explico. Bueno, esto es muy cholio. Te lo explico como si fuera una función definida a trozos. 0 en el resto y si, yo qué sé, lo que sea, 3, bueno, he elevado a teta, tal, lo que sea, si, pues lo que ponga aquí. Si x es mayor que teta, por ejemplo. Entonces, aquí lo que dice es que
el valor del parámetro tiene que ser un intervalo abierto, ¿vale? Por ejemplo, si estamos en una binomial NP, lo que dice que este parámetro P, que en este caso es la probabilidad, tiene que pertenecer a un intervalo abierto. En este caso, como es probabilidad, la P de la binomial, pues siempre está entre 0 y 1. Dice, ¿y qué significa esto? ¿Por qué más da coger el cerrado o el abierto? Pues significa que como tenemos que derivar respecto a P, que nos evitamos problemas quitando los extremos, ¿vale? Los extremos, aquí son funciones continuas que por dentro se puede derivar, entonces los extremos me puede dar error de derivación. Entonces yo me aseguro de que siempre se pueda derivar la función, me aseguro diciendo que el intervalo este es abierto, y como por teoría de análisis cualquier función contiene un intervalo abierto, bla, 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 es derivable, pues me aseguro así. También porque no tiene sentido, por ejemplo, coger extremos. 0, 1 sería, si la p vale 0, aquí en la binomial, es que no pasa nunca el suceso. Tengo una función, una distribución que se distribuye en una binomial que no pasa nunca. También te evitas estos problemas de que o no pasa nunca o que el 1 que pasa siempre. ¿Vale? Más o menos para cumplir las dos cosas. Es por eso que exige que esto sea un intervalo abierto para que aquí después se pueda derivar, ¿vale? No tiene mayor misterio. Dice que el conjunto de los valores de x no tiene que depender del parámetro. Esto lo hacen para que todos los resultados teóricos que se encuentran después se puedan generalizar. Es decir, esta que había escrito aquí, f detecta de lo que sea, esta no serviría, porque los valores, el intervalo en el que cogería yo la x sería desde tecta más infinito. Es decir, estos valores de la x dependen de tecta. Entonces aquí esta no cumple las condiciones de regularidad. Si nos vamos a aquí estos ejercicios, por ejemplo, aquí no podrías aplicarlos. Tenemos una muestra aleatoria de una variable que se distribuye así. Esto entre 0 y tecta. Pues aquí no nos puede preguntar que analicemos la regularidad, porque el intervalo, ¿vale? No depende de tecta, ¿vale? De tecta este. En el ejercicio de abajo pasa lo mismo, ¿vale? Aquí lo mismo. No nos pueden decir que estudiemos la regularidad porque ya no cumple la segunda condición. El intervalo donde cojo las x no depende de tecta. Sin embargo, aquí, a ver si el siguiente... Aquí, ¿ves? Nos dice que una variable, ¿ves? Y una Bernoulli, bueno, el parámetro va entre 0 y 1, es abierto. Bueno, después lo analizamos esto. Y los valores, bueno, después analizamos esto. Tenemos esta función de probabilidad, ¿vale? Y los valores que puede coger la x son todos los naturales junto con el 0, ¿vale? Entonces, como esto no depende del parámetro tecta, de momento esta sí que cumple la condición 2 de regularidad, también cumple la condición 1 de regularidad, que es que el parámetro que voy a estudiar pertenece a un intervalo abierto. Y esta última que tenéis aquí, ¿vale? Dice que la derivada y la integral sean intercambiables, ¿vale? Esto, si quitamos el 0, esto significa que, bueno, para facilitar cálculos. No es una condición muy restrictiva porque se da en bastantes casos. En todas las funciones de distribución conocidas, la normal, chi cuadrado, tal, pasa esto, ¿vale? O en el sumatorio de la Bernoulli o la binomial, y suele pasar esto. Y después, el que sea igual a 0, lo único que identifica es que esta función, ¿vale? Tiene un máximo, ¿vale? Esta función tiene un máximo. Esta igual a 0, me aseguro que tengo un máximo para el teta este. Y ese máximo es el umbúe. Es decir, con estas condiciones me estoy medio asegurando que estoy con el umbúe. Entonces, si nos vamos ya a ver estas condiciones aquí. Bueno, como te decía antes de seguir, realmente no son, las condiciones de regularidad no son 3, son 6. Y las otras no se las ponen aquí porque las otras se supone que todas las familias de distribuciones conocidas que sean un poco continuas, que sean continuas. Y las conocidas, las otras las cumplen, ¿vale? Entonces simplemente os ponen aquí estas tres.
Entonces, aquí tenemos pues lo que os había dicho. Un segundo, que paro un momentín el vídeo. Bueno, este ejercicio dice, sea la variable que describe el número de fracasos antes del primer éxito en unas pruebas Bernoulli. Es una especie de no sé si es la binomial negativa esta. Bueno, esto tenemos, no sé si es binomial negativa, pero es que la probabilidad de, a ver, tenemos pruebas Bernoulli independientes y la probabilidad de éxito es teta. Entonces, éxito, una prueba Bernoulli, tenemos que teta es éxito, ¿vale? Si X es éxito, y si X es fracaso, pues 1 menos teta, lo contrario, ¿no? Las pruebas Bernoulli. Entonces, si yo tengo una sucesión de pruebas y quiero saber cuántos fracasos tengo hasta encontrar el error, hasta encontrar el éxito, pues se repetiría esta todas las veces, fracaso, fracaso, hasta encontrar el éxito. Por lo tanto, es el número de fracasos por un éxito, que es esta, se construye aquí, y el número que busco es desde 0 a cualquier número natural, ¿vale? Tenemos construida la función esta. Entonces, cosas que tenemos que conocer para trabajar esta parte del UNVUE así del tema 4 es que necesitamos conocer de nuestra función de distribución, de nuestra población, la esperanza y la varianza. Aquí es un poco liosillo calcular la esperanza. Ahora si quieres después te hago un vídeo calculando la esperanza esta y la varianza pues aún es más lioso aún. Entonces lo que he visto más o menos en exámenes os la dan. Os dan la esperanza y la varianza porque se necesita. ¿Vale? Esta... Bueno, ahora no te lo hago aquí que si no este vídeo se alarga mucho. Entonces nos dice probar que la familia de distribuciones es regular y calcular la función de información. Bueno, vamos a probar primero que es regular. Pues lo que he dicho, tenemos esta función, el parámetro se mueve en 0, 1, porque nos lo da el enunciado. Pues como es un intervalo abierto, de momento la primera condición sirve. Se puede derivar sin ningún problema. ¿De dónde coge las x? El dominio de la función para las x es que no depende de teta. Vale, perfecto. Tercer punto. El tercer punto es lo de las derivadas. Y aquí no sé por qué, bueno, sí, pues, para facilitar, ¿vale? Decimos que para todo x es derivable respecto a teta, sí, ¿vale? Y vamos a calcular las derivadas y ver que es nula. Dice, aquí lo primero que hace es escribir esta función que tenemos esta, la quiere escribir como una exponencial, para que sea más fácil trabajarla. Es decir, como he elevado a algo. Eso es. Más o menos la idea es la siguiente. Si yo tengo una función, ¿vale? Lo que sea, y tengo un máximo, que esto es el máximo, el estimador máximo, este es el UNVUE, ¿vale? Si yo trabajo con exponenciales, por las características de la función exponencial, en lugar de trabajar con esto, pues trabajar con algo muy parecido, ¿vale? Bueno, lo he dibujado mal, pero que el máximo se da en el mismo sitio. Si yo convierto mi función en una función con exponencial, ¿vale? Las características es que pues me da el mismo máximo, ¿vale? Evaluado en distintas alturas, pero el máximo es el mismo. Y es más sencillo en algunos casos. Entonces yo lo que hace aquí es convertir esto a logaritmo, le pone e elevado al logaritmo de todo esto. Entonces por propiedades, aquí tenemos una multiplicación, logaritmo de una multiplicación es la suma. ¿Vale? No se ve bien, ¿vale? La suma de ln y esta x baja debajo. Por lo tanto, se queda e elevado a x neperiano de 1 menos teta más neperiano de teta. ¿Vale? Que es lo que pone ahí. Y entonces deriva esta función. ¿Vale? La deriva esta función y pues calcula el sumatorio. Deriva esta función, estoy haciendo esto, a ver por si he perdido un poco, estoy haciendo en este caso esto del sumatorio. Primero calculo la derivada de la función, ¿vale? Después le aplico el sumatorio y quiero ver si es 0. Esta no hace falta probarla, ¿vale? Por ser continua y tal, no hace falta probarla, que el sumatorio con la derivada da lo mismo. Entonces, coge esta y lo que comprueba es que da 0. No comprueba que estas son iguales.
Entonces, hacemos esto, derivamos la función, esta, derivada. A ver si coge esto, derivada de la función esta, respecto de teta. Por ser una exponencial es la exponencial por la derivada de lo de dentro. Entonces, en lugar de volver a escribir toda la exponencial, escribe, pues tengo la función por la derivada de lo de dentro. ¿Vale? Que esto sería e elevado a todo esto por la derivada de lo de dentro. Entonces, la derivada de lo de dentro aquí es x por la derivada de esto, x por 1 partido 1 menos tecta, por la derivada de 1 menos tecta, que le da el signo negativo este. Más 1 partido tecta. Vale. Eso es la derivada. La arregla un poco, parece ser que sí que la arregla un poco. Bueno, da igual, la dejamos así. Esto es la derivada. Y entonces ahora lo que calcula es el sumatorio. Ahora le aplica el sumatorio aquí. Entonces, para aplicar el sumatorio aquí, multiplica. Aplica la transitividad aquí. Y esto es sumatorio de f, esto detecta por x. Y pues el menos lo pone aquí. Y el 1 menos tecta aquí abajo. Más sumatorio de f teta de x por 1 partido tecta. Eso es. Correcto. Eso es. Vale. Entonces tenemos este menos lo saca fuera junto con esto. Menos 1 partido 1 menos teta sumatorio de f sigma de x por x. Más... más nada. Sí, bueno, esto más el sumatorio sumatorio respecto de x, ¿no? Entonces el 1 tecta este sale fuera, 1 tecta sale fuera, sumatorio de f tecta de x. Entonces esto, ¿vale? Esto es la esperanza de x. Menos 1 partido 1 menos tecta por la esperanza de x. Más 1 partido tecta por el sumatorio de esto. Y aquí es donde no sé qué hace aquí. Aquí, vamos, no sé qué es lo que hace. Bueno, lo que creo que yo que calcula este sumatorio. Ahora lo calculamos. A ver, tenemos menos 1 partido 1 menos teta y la esperanza que nos la daba el enunciado era 1 menos teta partido teta más 1 partido teta, este sumatorio. ¿Vale? Entonces, esto se tacha y esto me da menos 1 partido teta más 1 partido teta, este sumatorio. ¿Vale? Voy a calcular este sumatorio. Sumatorio de esto de teta, desde x igual a 0 hasta infinito. Bueno, 0 no tiene sentido hacerlo. Es, si en lugar de coger esta con los exponenciales, cogemos ya lo que nos decía esta del enunciado, que es el sumatorio. El sumatorio de... Venga, coge x igual a 0 hasta infinito. De 1 menos teta elevado a x por teta. Ese teta sale fuera. Es el sumatorio. Bueno, esto es una suma como 1 menos teta es menor que 1. ¿Vale? Esto es un sumatorio infinito. Es primero menos último por la razón. Menos último por la razón que es 0. 0 es algo más chiquitín. Bueno, esto es más chiquitín que 0 elevado a infinito es 0. Dividido entre 1 menos la razón. Que es teta 1 partido. Esto 1 se llama partido teta. Que esto se tacha, esto es 1. El sumatorio este es 1. Entonces, 1 lo que nos quedaba. Esto es 1. Esto, 0. ¿Qué es lo que queríamos probar? Son las tres condiciones de regularidad. ¿Vale? Yo personalmente no hubiera hecho... ¿Vale? Perdón, te resumo aquí. Son las tres condiciones de regularidad que nos han dicho. Esto, los tres abiertos y que la suma de 0. Y con esto, como cumple las condiciones de regularidad, ahora podríamos calcular lo de información de Fisher. Yo aquí no habría hecho esto del exponencial, yo lo hubiera hecho directamente desde aquí. Mira, si f de 0, f de tecta de x es 1 menos tecta, x tecta, tenemos que la derivada de f respecto de tecta, sin hacerlo del exponente, ¿vale? Sería
x por 1 menos tecta elevado a x menos 1 por la derivada de 1 menos tecta es menos, más el primero por el segundo sin derivar, 1 menos tecta elevado a x. Que si saco factor común, bueno, no sé si hará falta factor común. Entonces ahora calculo el sumatorio. Le meto el sumatorio aquí y tengo aquí el sumatorio. Esta x, el signo se va fuera y entonces aquí queda x por 1 menos tecta elevado a x menos 1. No sé si me está siguiendo o voy muy rápido, ¿vale? He hecho la derivada y ahora el sumatorio, sin hacerlo de la e elevado. Tengo el sumatorio aquí más el sumatorio aquí, 1 menos tecta elevado a x. ¿Vale? Desde x igual a 0 hasta infinito. Entonces, aquí lo que hago es, para que esto me dé la esperanza, pues multiplico y divido por 1 menos tecta para que este de aquí se anule con este 1 de aquí. Entonces tengo menos 1 partido 1 menos tecta, ¿vale? Te tienes que acordar este truquillo, sumatorio de 1 menos tecta elevado a x, más el sumatorio de 1 menos tecta elevado a x. Entonces, aquí tenemos que esto es la esperanza, ¿vale? Igual que antes. Ay, espérate, que me falta el este. ¿Qué me falta? Ah, me falta aquí el este. Tecta este. Que he derivado por el primero, me falta por el segundo sin derivar. Claro, al ponerle este tecta aquí, al ponerle este tecta aquí, ahora sí, esto es la esperanza. Porque esto es x por la probabilidad. Entonces, la esperanza era 1 menos tecta partido tecta. Entonces aquí tenemos menos 1 partido 1 menos tecta por 1 menos tecta, tecta. Este con este se va y esta parte de aquí da menos 1 partido tecta. Y esta segunda parte de aquí que ya hemos visto es el sumatorio de x igual a 0 hasta infinito. Pues eso, a sub 1 o a sub 1 menos a sub n por r, 1 menos r, algo así es la formulilla. Entonces, el primero es elevado a 0 es 1, menos esto, elevado a n, ¿vale? Eso es. Y esta n, esto me da 0, la razón es más pequeñita que 1, esto me da 0. Y 1 menos tecta. Que da todo esto que hemos visto antes, 1 partido tecta. Por lo tanto, esto es 0. ¿Vale? No hacía falta hacer esa transformación a elevado a todo esto. A lo mejor para después, ahora veremos si para después se utiliza más. Vale, antes de seguir con la función de información de Fisher, a ver si hay otro ejercicio aquí que dice lo mismo. A ver, un poco más abajo. A ver, necesito aquí la luz. Un poco más abajo. ¿Dónde estás? Aquí. Dice, a ver, lo mismo.